Hola mis amados, qué buenos que estamos aquí una vez más para continuar compartiendo acerca de esta maravillosa serie del libro de Mateo. Hoy vamos a darle inicio a la parte número 9. Ayer nos quedamos en el versículo 2 del capítulo 3 de este maravilloso libro, el libro de Mateo, escrito por Leví, uno de los discípulos escogidos por nuestro Señor Jesucristo para reproducir lo que Jesús había hecho, y hoy usted y yo podamos tener este material en las manos para que nos demos cuenta cuál es el camino, cuál es la vía, cuáles son las instrucciones que Dios nos muestra por medio de nuestro Señor Jesucristo a través de la Biblia. No hay forma de que nosotros los seres humanos nos perdamos, porque ya tenemos el camino de llegar a puerto seguro en nuestras manos, y es la Biblia la cual nos muestra todo acerca de nuestro Señor Jesucristo y nos va a ayudar a nosotros poder alcanzar, si creemos, las promesas que Dios tienes para cada uno de nosotros. Dice el versículo 2 lo siguiente, en el nombre de Jesús, y diciendo, o sea, el versículo dice, el 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí la palabra reino de los cielos está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey, pero de aquí en adelante vamos a ver a través de él cómo se manifiesta el reino. Así que nosotros debemos de conocer lo que Jesús nos trae, que pertenece al reino, ya que Él es el Rey. Y vamos a continuar leyendo. El versículo 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Ve, este es aquel del cual dijo el profeta Isaías, haciendo referencia al Rey, que es nuestro Señor Jesús. Por ahí comienza el reino de Dios, reconociendo a Cristo como Rey y Señor de nuestras vidas y de todas las cosas. Y también dice, preparar el camino. Ven, amados hermanos, nosotros somos los que tenemos que preparar el camino. Y yo compartía esto con un hermano y él me decía, pero ¿cómo yo puedo prepararlo, Felipe? Porque la Biblia misma nos dice que Jesús es el pámpano, Jesús es la rama y nosotros los pámpanos, y sin Él nada podemos hacer. Y nosotros sabemos que sin Él nada es imposible. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que yo tengo que preparar el camino? Ah, mi amado hermano, claro, hay una manera. Lo primero que nos enseña la Biblia es que nosotros debemos de arrepentirnos. ¿Y quién es que hace eso? ¿Quién es que se debe de arrepentir? ¿Quién es que se debe de humillar? ¿Quién es que debe de tomar la decisión? Eso lo hace usted y eso lo hago yo, porque Dios no va a hacer nada si nosotros, los seres humanos, no se lo permitimos. Y por medio de la fe y por medio de reconocer lo que somos, que por eso tenemos la Biblia ahí, porque nos muestra todas y cada una de las actitudes, decisiones y comportamientos de todos esos hombres, tanto positivo como negativo, para que usted y yo hoy nos familiaricemos, nos veamos en ese espejo, reconozcamos, wow, eso soy yo, eso tengo yo, eso, wow, necesito esto. Ve, por medio de la Biblia. Lo que pasa es que si nosotros tomamos la Biblia para aprender de ella, para estudiarla a ella, para saber de ella, y no nos enfocamos en Dios a través de todos y cada uno de los hombres, no vamos a ir seguros. Entonces, nosotros, por medio de reconocer, de abrirle nuestro corazón a Cristo, de estar dispuesto por nuestra decisión, entonces de esa manera
nosotros le preparamos el camino al Señor y Él viene entonces y completa la obra en nosotros. Pero si nosotros nos mantenemos activos, creando ideas, actuando como que si somos nosotros, entonces ahí usted no va a poder preparar el camino al Señor. El versículo 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Ahí está presentando dos puntos que para nosotros los seres humanos son muy importantes, que es el vestido y la comida. Juan se vestía con pelo de camello y comía miel langosta. El punto central no es lo que Juan comía o no, porque si nos vamos a esto, entonces ese punto contradice otro que dice que la Biblia nos dice que comamos de todo, que mate y que coma. Y otro, entonces eso sucede cuando nosotros nos enfocamos en la parte secular, hablando de comida y hablando de bebida, que ellos tenían ese problema porque ellos no comían, ellos no solían comer carne. El pueblo de Israel, por lo normal, era gente de campo que comía la hierba y eran gente que no eran carnívoros. Eso le era, no en su máxima expresión prohibido, pero sí tenía muchas limitaciones en este sentido. Entonces eso le trajo problemas a ellos porque cuando ellos se enfocaban en qué comer y en qué vestir, como hoy, eso alejaba a la gente de Dios. Ahora, si nos vamos espiritualmente, nos vamos a dar cuenta que hay una comida y hay un vestido. Y ese vestido es de santidad. Entonces, para tener un acercamiento más en el lenguaje espiritual, vamos a interpretar esta comida y estos vestidos que Juan usaba de la manera como era un hombre de Dios, escogido por Dios, y de la manera que vivía también, porque él vivía en las cuevas, en el desierto, él no vivía en el pueblo. O sea, eso habla de una relación más cercana con Dios. No es que nosotros, los hombres de Dios, ahora tenemos que, no, ni que no vista así, ni que no vista así, ni que no coma esto, ni que no coma aquello, ni que no, como suelen hacer la gente religiosa, como era el pueblo de Israel. Un pueblo que se regía por lo establecido a través de Moisés. Sin embargo, Dios cambia esto por medio de la fe y la gracia en Cristo Jesús. Pero eso le fue de contienda para poder entrar, hacer la transición que Dios hizo con el pueblo de la ley a la gracia, de la obra de la ley a la fe en Cristo Jesús. Entonces, vestido, bueno, vestido, vístase como dice la Biblia, decorosamente. ¿Con qué? Con humildad. Póngase un vestido blanco de santidad. Póngase una chancleta de la fe. ¿Está entendiendo? Entonces, esta palabra aquí, el simple hecho de enseñarnos la Biblia, de presentarnos la Biblia, lo que Juan vestía y lo que Juan comía, habla de una vestimenta espiritual y de una comida espiritual. ¿Qué dijo Jesús cuando el mal le ofreció que convierta la piedra en pan? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es nuestra comida. Y en la Biblia hace muchísima referencia en cuanto al rollo, cómete rollo, y así sucesivamente. Entonces, en ese punto lo vamos a ver espiritualmente, de que debemos de vestirnos de santidad, con decoro, con misericordia, con bondad, con mansedumbre, con templanza. Y debemos de comer Biblia, mucha palabra, leer mucho, buscar mucho. Y comerla es recibirla en el vientre, en el sentido de la palabra, es recibirla en nuestros corazones. Dice,
el versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan estaba bautizando lo que era símbolo, el bautismo en las aguas. Simple y llanamente, eso es un símbolo que nos identifica como propiedad de Dios, que ya nosotros cuando nos sumergimos en el agua, ya la vieja humanidad pecaminosa se la llevó la corriente, y ahora cuando nosotros salimos, eso nos quiere dejar dicho que ya somos propiedad de Cristo. Ahora bien, venían los fariseos y los saduceos a bautizarse, gente que no querían cambiar su manera de ser, su concepto, su religiosidad, su leyes, no querían. De hecho, fueron los que llevan a cabo la muerte de Jesús. Fueron los que programaron la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a cambiar. Así como hoy día hay muchísimo, habemos muchísimo, o hay muchísimo, porque no me gusta desvincularme, pero tampoco en esos sentidos, donde yo sé que yo estoy dispuesto a dejar todo por Dios, mi concepto, mi pensamiento, mi deseo, todo por nuestro Señor, que es lo que yo necesito en la vida. Dios. Ahora, hay gente que no, que se matan por su concepto, por lo que creen. Un ejemplo, mire, yo hablé de la vestida y de la comida. Hay muchas personas que enseñan esto y no hay forma de que lo cambien. Y se agarran con la misma habilidad, pero del punto de vista secular, no lo llevan al ámbito espiritual, donde la Biblia es inspirada por el Espíritu y las cosas espirituales nos quiere enseñar. Y el libro mismo de Romanos nos dice, nos enseña que Dios muestra su poder y su deidad por medio de lo creado, lo que existe, lo que nosotros vemos cuando hablamos de vestido. Habla de una ropa espiritual. ¿Ve? Y no hay forma de que el que entiende la cosa secular, que está hablando de vestido, de taparse, lo entienda. Y hasta se van a Génesis cuando Dios viste al hombre y a la mujer con túnica de pieles. Se van para fundamentar eso. Y Dios lo que está es cubriendo, vistiéndolo de qué? De sus pecados. Ve, espiritualmente. Y así sucesivamente. Entonces, estos hombres fueron a bautizarse. Ahí es donde Juan le dice, generación de víboras, ustedes que no quieren cambiar, ustedes que quieren seguir igual, ustedes que quieren vivir su vida conforme a lo que ustedes quieran, ustedes que no están dispuestos a recibir el mensaje de Dios. ¿Quién lo enseñó a ustedes a venir a tratar de hacer las cosas de Dios? Bueno, generación de víboras. Hacer fruto digno de arrepentimiento. Los frutos dignos, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de esta piedra. Eso mucha gente lo usa porque son hijos de pastores, porque fueron hijos porque son parte de una denominación, porque son parte de una congregación. Dicen que son hijos de Dios. Cualquiera puede decir, yo soy hijo de Dios en ese sentido. Sin embargo, aquí Juan está diciéndole: hagan fruto digno de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? El fruto del Espíritu: humildad, mansedumbre, misericordia, bondad, templanza. Eso es lo que son frutos
digno de arrepentimiento. Y el que está dispuesto a manifestar eso, entonces, sí es hijo de Dios, no por pertenecer a una denominación, a una congregación, ni por ser hijo de ningún tipo de persona. No, ellos, porque eran hijos de Abraham, entendían que eran hijos de Dios. Y el fruto digno de arrepentimiento, la disposición de cambiar, es lo que nos hace hijos de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Continuamos mañana en el nombre de Jesús.